Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Solfire, yo soy de Colombia. Mi infancia fue, desde niña siempre había sido como muy analítica mm, y me hacía muchas preguntas. Me gustaba mucho observar, siempre era como la niña distraída. Entonces, pues no era como muy buena en el colegio, pero siempre observaba mucho, ¿no? También desde niña había tenido como el corazón de agradar a las personas y me daba mucho temor el rechazo de las personas. Eso siempre me había costado mucho. Mi mamá siempre fue solita, ella me sacó adelante, pero siempre hemos tenido como ese pensamiento, bueno, esa realidad de que, bueno, estábamos solas. Entonces, yo siempre pensaba como que, ¿por qué las personas actúan de esta manera? Digamos que cuando yo llegué a mi adolescencia yo pensaba mucho en estudiar sociología porque quería entender por qué las personas van en masa hacia algo, ¿no? No importa si es bueno, si es malo, pero si alguien se levanta, todos se levantan. Si alguien se sienta, todos se sientan. Entonces era muy extraño. Asimismo, el mundo, nosotros sabemos que la corriente del mundo va hacia el pecado, va hacia la perdición. Y asimismo, ahora lo entiendo que no es como que yo vaya, sino que es algo que me arrastra porque es como la corriente, ¿no? Eh, y pues digamos que yo creía que yo analizaba mucho lo que yo hacía, ¿sí? Yo siempre he sido una persona en la que me condenaba muchísimo cuando yo decía algo así como que lo escupía. Cuando yo decía, uy, estoy hablando sin pensar, o sea, ¿a mí qué me pasa? Y así mismo juzgaba a las personas. Yo decía, esta persona parece que no tuviera un filtro entre el cerebro y la boca. Y así mismo cuando yo hacía algo, cuando yo decía algo así, yo decía, o sea, la misma mente me acusaba y me decía, pero ¿usted qué se cree? Si usted hacía así, así. Entonces, digamos que yo no entendía el juicio, no entendía lo que yo hacía ni entendía lo que otros hacían, pero tenía mucho el deseo de saber por qué, de entender por qué las personas actuaban de esa manera. Y yo pensaba, no, yo quiero estudiar esto. O pensaba también, tenía el pensamiento como de que, bueno, yo quiero crecer y decía, digamos que el mundo también te enseña esto de que es la muerte y en filosofía algunos filósofos dicen que la muerte es pasar desapercibido, o sea, como no dejarle nada al mundo, no tener tu legado, no tener, sí. Y yo decía, yo no quiero pasar así, o sea, yo no quiero que mi vida sea tan triste como de que yo simplemente pasé por el mundo y fue como nada. Entonces yo tenía el corazón de estudiar esto, de pronto aquí en la política, de pronto ser trabajadora social y decir, bueno, me quiero ir, no sé, a África, que era lo más común que decían, wow, es una persona súper empática porque se va a ir a África con la gente que no tiene agua y no tiene comida y los va a ayudar y les va a enseñar y va a hacer el mundo de ellos un mundo mejor y va a empezar aquí por este poquito porque pues digamos que dentro de todo lo que yo analizaba y analizaba el mundo me daba cuenta de que habían grandes cosas encima que no permitían, ¿sí? Que no permitían que el mundo cambiara, según yo, ¿no? Que entonces habían cosas muy malas, personas muy malas, y así como que era mi mundo así chiquito, en el que yo no entendía nada. Y así mismo vivía mi vida. Y ese pues era realmente el problema, porque así mismo vivía mi vida, así mismo me veía a mí, y al ver tanta desesperanza en el mundo, mmm, yo me desechaba a mí misma, desechaba a mi familia y empezó una depresión muy fuerte, porque yo decía como que yo estoy aquí en este momento sin hacer nada,
no sirvo para nada, soy una inútil. Yo, por ejemplo, siempre, a mí me ha gustado muchas cosas, sí, como que me gusta cantar, que me gusta bailar, que me gusta aprender, que me gusta, pero nunca me podía concentrar en una sola cosa. O sea, todo eso era basura, porque un poquito de acá y un poquito de allá no sirve. Entonces yo decía, yo, ¿para qué estoy aquí? Si yo respiro, le quito oxígeno al planeta y cuando lo boto es carbono, es basura, estoy contaminando. Todo lo que yo hago es basura. Todo lo que hacemos nosotros es basura. Y pues sí, yo llegué a un momento en el que tenía esa depresión y veía esos videos motivacionales donde decían, hay una persona sin manos, sin pies, pero que nada, que pinta, que canta, y que ama su vida y que ha cambiado el mundo y que es un ejemplo a seguir. Y yo ya no lo veía igual. Yo decía, sí, pero el problema es que esa persona tiene algo así dentro de sí mismo que yo quería, pero que no tenía, que estaba seco, que estaba muerto. Entonces, pues obviamente mi mamá luchaba mucho conmigo porque pues yo me echaba así a la perdición y no quería comer, y no me quería levantar y quería dormir todo el tiempo. No podía dormir sola, siempre tenía que dormir con ella. Hasta que se me quitaba así como el qué, pero para esos días yo decía, güey, yo estoy respirando y estoy comiendo, pero yo estoy muerta. Estoy muerta porque no siento nada, no siento nada. Entonces, mmm, para mi mamá era muy difícil esto porque pues ella me decía, no, pues cómo puede ser que usted así, vea a estas personas, cómo se superan y usted no, porque usted no. Y yo le decía, mami, créame que puede que esas personas no tengan un brazo, pueden que no tengan una pierna, puede que estén enfermas, pero es que yo no quiero seguir viviendo. Entonces ese era el problema. Y pues yo seguía echándome a la perdición, porque aparte de eso, pues yo nunca había tenido como una guía. A las iglesias que había asistido, siempre como que me habían sacado corriendo. Un día asistí a una iglesia donde a mi hermanita chiquita le dijeron que por usar pantalón mi mamá se iba a ir al infierno. Entonces pues ella salió atacada, llorando. Yo decía, o sea, yo entraba en las iglesias pues dentro de ese mismo mundo. Yo decía, esta gente simplemente es otro fanatismo, es otra moda que ellos decidieron seguir, pero... Y yo decía, bueno, si eso es una moda, entonces las creencias de ellos ¿dónde están? O sea, entonces Dios ¿dónde está? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esa gente? Y por qué en varias culturas hay como un referente, ¿no? Entonces yo también empecé a pensar, bueno, después de todo lo que he visto, ¿sí? Si Dios existe, mmm, que probablemente existe, pues es como esa corriente, ¿no? Es como eso que no nos hace descarriarnos por completo, perdernos por completo. Pero pues evidentemente no entendía nada. Cuando yo me encontré con mi esposo, digamos que yo estaba así en ese mundo, en ese pensamiento, y él, o sea, en cambio de mí, pues yo siempre me había cuestionado para todo. Yo para todo me cuestionaba que si hacía una cosa, que si decía una cosa, que si... Y entonces siempre he vivido con mucho miedo. Había vivido con mucho miedo de hacer cualquier cosa porque yo decía, ¿y si es en vano? ¿Y si la hago y pasa tal cosa y tal cosa y tal cosa? ¿Y si estoy actuando mal? Entonces yo siempre estaba como en esa ciencia del bien y el mal. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me van a juzgar? ¿Será que esto y que lo otro? ¿Será que esto sí va a dejar un legado? ¿Será que este sí es mi propósito? ¿Será que este sí es mi destino? ¿Será que yo sí voy a poder? Entonces siempre había ese pensamiento. Entonces cuando yo me encontré con él era todo lo contrario a mí. Literalmente todo lo contrario. O sea, él era de esas personas que, ¡pum!, se lanza, siente el jalonazo y ¡pam!, para allá. Y yo lo miraba con asombro y al mismo tiempo hasta me sentía superior porque yo decía, no sé,
Como que él tiene algo que yo quiero, pero no hasta allá, sí, yo no. Entonces fue una relación que desde el principio, en ese momento de mi depresión y todo eso, pues yo me sentía como que ni la psicología, ni la filosofía, ni nada del mundo podía ayudarme. Yo necesitaba algo más. Y dentro de lo poco que conocía, pues yo hacía la novena a la sangre de Cristo, porque pues mi familia mayoritariamente era católica, pero pues tampoco así como tan católica. Entonces yo, bueno, la novena a la sangre de Cristo, porque bueno, mi mamá había tenido cáncer y ella me daba testimonio de esa novena y de Dios y tal cosa. Entonces yo decía, sí, la novena a la sangre de Cristo, la hago y le pido porque yo no me quiero equivocar en esta decisión de volver a encontrarme con esta persona. Porque por alguna razón mi esposo para mí había sido como ese desenfreno, como esa decisión, y yo decía, es que el amor es así, ¿no? Que si uno ama a una persona, entonces uno se tira, y eso es lo único que uno dice, que yo decía en mi vida, es imposible que yo le diga que no, porque aunque yo quería decirle que no, aunque racionalmente yo decía, no, esta persona no, no, esta persona sí, esta persona sí, entonces más rapidito resultaba ahí y pensando, no, yo lo amo, no, yo esto, no, yo esto. Entonces, pues yo tenía mucho miedo porque era una decisión que era como que se me salía de las manos, como que el corazón, en ese momento yo pensaba que el corazón ¿qué? Como que me llevaba ahí al abismo, como que me tiraba. Entonces yo tenía mucho miedo. Y pues todo se fue dando, tanto así que mi esposo en ese momento había tenido un problema muy grande en su vida, o sea, Dios le había permitido vivir eso y él había cambiado muchísimo a lo que yo conocía, porque él era una persona muy enaltecida y en ese momento era otra cosa, pero pues yo estaba como entre ¿será que el haber conocido de la religión y ahora está hablando charlatanería? O sea, algo en mi pensamiento me decía eso, pero mi corazón seguía ahí. Entonces, él en ese momento estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y pues yo empecé a hablar con él y yo sentía como eso me envolvía, yo no me podía salir. Entonces yo así mismo oraba y decía, no, Dios mío. Entonces, como al mes, él salió. Tanto así, yo tenía miedo que yo decía, Dios mío, si él sale no permitas que nos veamos porque no, yo voy a caer ahí redondita. Entonces, así pasó, porque pues finalmente yo decía, Señor, pues si es tu voluntad, hazlo así. Yo, yo qué, yo creo que tú lo vas a hacer. No sé, esa fe, pues dice la palabra, y yo lo creo que la fe no es donde nosotros, sino donde Dios. Entonces en ese momento yo creía así. Y aunque muchas veces dudé, en este momento estoy muy convencida de que así era. Entonces cuando él salió, bueno, nos encontramos, pasó todo esto, teníamos ya el pensamiento de casarnos, él ya tenía su llamado de que quería ministrar, fuimos llamados a una iglesia, por ciertas circunstancias decidimos pues no seguir yendo, sino que estudiar la palabra en la casa. Él era muy ferviente a estudiar la palabra, yo en cambio literalmente me quedaba dormida, como que yo quería obligar a mi cuerpo a hacerlo porque, o sea, yo decía, es muy racional, ¿no? Si yo quiero la vida de fe y si yo estoy, desde el principio decía, Señor, si ese es tu propósito, pero el propósito yo tengo que hacer algo, ¿no? Porque es como, no sé, como el padre que le paga la universidad a su hijo. Él paga la universidad, pero el hijo tiene que estudiar. Entonces yo decía, no, pues yo tengo que sacar fuerzas o tengo que sacar de donde tenga para mi obra. Pero yo era muy inútil, yo me quedaba dormida. O sea, en comparación a él, yo no,
a pesar de que él en su vida había vivido tantas cosas y Dios le había permitido conocer su corazón, su maldad, su verdadera cara, y a mí no, pero pues yo no lo veía así. Él sí tenía ese fervor, ¿no? Él se acostaba súper tarde estudiando la palabra y a veces pues era como frustrante porque yo decía, entre más yo conocía de la palabra, conocía versículos, por ejemplo, donde dice, no es ni el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, pero yo no sabía que era que Dios tuviera misericordia de mí. Entonces yo decía, ¿cómo hallo la misericordia de Dios? Entonces yo me preguntaba si era por medio de las obras o si era por medio de mi corazón. Entonces yo me ponía a pensar, pero pues mi corazón es bueno, ¿no? Yo tengo buen corazón. Porque yo decía, bueno, yo no le hago mal a nadie, o yo pienso en las personas cuando voy a tomar una decisión, si algo, digamos, por vueltas de la vida, puedo hacer algo que es indebido, pero que va en contra de mi ética y de mi moral, yo decía, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No siempre, puede que en este momento yo ni siquiera tenga conciencia de las veces que sí lo hice, sí, pero sí tengo conciencia de las veces que no lo hice porque no era yo, porque en el corazón me costaba y yo misma me cuestionaba eso, porque yo decía, bueno, muy buena y todo, pero ¿por qué usted no quería hacerlo? Porque si tanto me quería convencer yo de que estaba haciendo lo correcto, ¿por qué no siento que hubiera hecho el bien? ¿Por qué no siento ese gozo? Y porque incluso yo me cuestionaba mucho, yo decía, pero ¿por qué, a diferencia de mí, que yo sí hago el bien, me va así? Porque yo no puedo surgir, porque yo no puedo tener amigos, porque pues yo siempre había sido una persona muy sola. Siempre he sido una persona muy sola. A mí siempre me ha costado mucho conectar. Literalmente, incluso en este momento me pesa. Pero Dios últimamente me ha puesto en el corazón la palabra de abre tu boca que yo la llenaré. Y mucho me ha marcado de que no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Y es una palabra que me da mucha esperanza porque yo digo, yo soy totalmente inútil, totalmente inútil. Entonces, bueno, yo conociendo más de la palabra, pues más me... Nosotros estudiando la palabra, estábamos estudiando la palabra en la casa, él encontró este versículo que decía que los mandamientos eran la señal del pueblo de Dios y la señal que iba a poner en nuestra mente y nuestros corazones, bueno, todo este tema. Y incluso yo leía con él y entendía igual. Entonces decidimos, claro, hay que guardar la ley. Y nos fuimos para una iglesia donde se guardaba la ley. Y lo más chistoso y que yo me acuerdo es que nosotros hablábamos como que, claro, hay que guardar la ley. Yo no sé cómo estas personas que tanto que leen la Biblia no ven que esto está acá escrito y ta 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 y ta ta ta. Y pues realmente uno se enaltece, como que se engrandece porque uno dice, ¿cómo no van a saber? Y hasta uno dice, es que Satanás. Pero es que uno de verdad, como dice la palabra, está desnudo, está empobrecido, está ciego y no lo puede ver. Entonces empezamos a asistir a esta iglesia. Por medio de esa iglesia nos casamos porque teníamos el propósito pues de que los dos ministráramos, de que pudiéramos predicar en la iglesia. Pues digamos que conforme íbamos avanzando, incluso después de casarnos, él avanzaba y yo no, nada. Yo decía, bueno, ten paciencia porque bueno, poco a poco, pero por más que leíamos la palabra y esto, yo no podía conectar con la iglesia, no podía conectar con los hermanos, me sentía muy mal y él por su parte
empezaba como a cuestionarse de todo lo que él creía que sabía, sentía que no sabía nada y sentía que había algo en la iglesia pues que no se estaba predicando, pues que era el consumado es. Incluso a él allá pues como que ya lo molestaban porque pues él todas las prédicas que se daban decía, ah sí, el consumado es, consumado es, consumado es. Entonces ya era como que su frase célebre, el consumado es. Y él me decía, pues después de recibir la salvación me decía, amor, yo tenía ese conocimiento en mi cabeza, pero no había bajado a mi corazón. Y cuando él me dijo eso yo decía, claro, o sea, muchas cosas yo decía, ah, claro, pero nunca esas cosas me llenaban, o sea, nunca esas cosas lograban llegar a mi corazón. Entonces era conocimiento vano. Digamos que esta iglesia incluso, ellos promueven que uno sea vegano, ellos tratan de guardar la ley todo conforme, incluso guardan el sábado. Y yo me sentía muy culpable porque pues en ese momento mi esposo no tenía trabajo y yo tenía que sí o sí proveer la casa. O sea, para mí todavía no cabía en la cabeza que yo renunciara, por ejemplo en este momento que yo renunciara a mi trabajo y que los dos viviéramos del evangelio, eso era una locura. Yo decía, no puede ser. Entonces, también yo estaba en esa justicia, yo creía que mi casa yo la proveía. Entonces, era muy difícil. Por medio de esta iglesia, pues a él le llegó el juicio porque pues él sí se dio cuenta de que no podía cumplir la ley. Yo me daba cuenta de muchas cosas, pero como realmente yo no estaba en esa búsqueda, yo no estaba en ese fervor, pues a mí como que me era indiferente. Pero también yo sentía condenación porque yo decía, si en esta iglesia dicen que hay que guardar el sábado, hay que esto y que lo otro, pues cada vez que llegaba, incluso me pasaba mucho que cada vez que llegaba el jueves, yo sabía que el viernes tenía que tener todo listo para el sábado. Entonces desde el jueves ya estaba preocupada, pero no era capaz de hacer nada. Y el viernes salía como, el viernes había que ir a culto en la noche y nunca estaba nada preparado. El sábado no la podía guardar porque pues estaba trabajando y nunca me dejaban descansar los sábados. Y así íbamos como que de tropiezo en tropiezo en tropiezo en tropiezo. Hasta que incluso pues mi esposo, él tiene su cruz que pues es la inmoralidad sexual. Y a mí también eso me pasaba terrible. O sea, es algo demasiado difícil. Porque claro, yo no podía entender cómo él era capaz de hacer eso. O sea, yo siempre lo juzgaba y decía, es que él es un conchudo, ¿qué le pasa si yo estoy proveyendo la casa, si me ha aguantado todo esto, si estoy aquí a pesar de quién es él? Y pues claro, yo empezaba a ser súper indiferente. El matrimonio ya nos estaba costando mucho, mucho. Y aún así, no sé, pues Dios en su gracia me daba la capacidad de no de entenderlo porque realmente yo no lo entendía ni tenía empatía por él. Todo lo contrario, yo incluso a pesar de que Dios me daba la gracia de dejarlo pasar o de perdonarlo, yo decía es porque yo soy buena. Entonces, cuando él recibió la salvación, él me dijo, amor, yo muchos días que veo un video, que veo una muchacha pasar y no me pasa ni un mal pensamiento y tal cosa, y pues yo me sentía bien. Pero pues yo decía, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, pues él ya me empezaba a hablar de la palabra y empezábamos a hablar y tal cosa. Cuando me empezó a hablar de la naturaleza y del corazón y llegó esta enseñanza del árbol,
del árbol de la naturaleza adámica, de los frutos de Adán, que son frutos del pecado, y los frutos de Cristo, que son los frutos de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces él me empezaba a explicar que el verdadero pecado era habernos alejado de Dios. Y antes de casarnos, a pesar de todo, nosotros pues por medio de la palabra habíamos visto que la única garantía, o sea que realmente mi esposo, eso sí era algo que yo no le podía reprochar ni le podía decir, es que tú me dijiste que tú me ibas a ser fiel, es que tú me dijiste que tú ibas a ser el mejor hombre del mundo, no le podía reprochar eso porque él me decía, amor, yo soy mentiroso, yo soy engañoso, si por mí fuera, y eso era algo que a mí me dolía mucho. Era muy difícil de aceptar y creo que eso también era lo que había cerrado mi corazón en algún momento porque era algo muy difícil de afrontar, o sea, era algo que me había herido el corazón totalmente. O sea, literalmente en este momento lo pienso y creo que sí fue. Entonces a mí me dolía mucho. Él me decía, si por mí fuera, yo estaría por allá, quién sabe con quién o con cuántas, haciendo quién sabe qué. Si por mí fuera, solo por Cristo y por mera gracia, yo estoy aquí contigo. Y amo estar contigo y te amo y todo eso, pero yo no te puedo prometer que yo te voy a ser fiel. Yo no te puedo prometer eso. El único que te puede prometer y el único que es fiel es Dios. Y Él siempre desde el principio de la relación me repetía esto. Y pues claro, yo me había aferrado totalmente a eso y creo que algo incluso en mí, ni siquiera como tenía esa voluntad de seguir a Cristo, sino yo quería que mi relación funcionara. Yo quería que Dios cambiara a esa persona que me había dado, ¿no? Porque pues yo decía, yo me merezco un buen hombre, porque yo soy una buena mujer. Entonces, en esto pues yo siempre había sabido que la única garantía era Dios, pero también empezaba a ver como que yo tampoco soy buena. Digamos, en muchas cosas yo era inútil, a mí me pasaba siempre me pasaba eso, que yo tenía mucho rencor contra mi esposo. Y cuando yo logré comprender la naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo, fue cuando yo por fin entendí que no era Él, que eran los frutos de la carne. Cuando logré separar la carne, también me dejé de condenar a mí misma. Y también entendí que dice Juan 16:9 que viene a convencernos de juicio, de pecado, de juicio y justicia. De pecado por cuanto no creísteis en mí. Entonces yo decía, con razón, porque verdaderamente yo ya había desechado no solo a mi esposo, yo había desechado a todas las personas del mundo porque pues por varias cosas que me habían pasado a mí, con mi misma familia, sobre todo yo aborrecía demasiado la fornicación, el adulterio, la lascivia, porque yo había sido una niña que había tenido que ver cómo mi abuelo o escuchar, porque pues realmente yo nunca lo vi, pero escuchar como yo tenía a mi abuelita, nunca la conocí, ella murió muy joven, ella tenía epilepsia y cuando ella le daban los episodios de epilepsia, mi familia, pues mi mamá se dio cuenta de que el abuelo, cuando ella tenía los episodios de epilepsia, la tocaba y le metía sus dedos y hacía todo esto, ¿sí? Entonces yo decía, esto es terrible, esto es terrible. Incluso después, a mí me pasó con un tío. Entonces, pues yo no tenía ataques de epilepsia ni nada, ¿no? Pero pues era una niña. Y pues un niño no se puede defender. Y sobre todo era muy ingenua. Entonces, el pecado que yo más aborrecía era ese. Y fue el que Dios me puso ahí de frente. Entonces, cuando yo discutía con mi esposo, cuando yo
yo cargaba todo eso. O sea, yo en ocasiones le hablaba terrible, terrible, terrible. Y cuando yo me equivocaba o cuando yo le hablaba de esa manera a él y él me decía, amor, ¿nosotros qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué estamos viviendo así? ¿Para qué nosotros estudiamos la Biblia? ¿Para qué seguimos a Cristo? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué nos hacemos los espirituales si nosotros no estamos viviendo la verdad? Si nosotros ya sabemos que una cosa es la carne, una cosa es el espíritu. Si nosotros ya sabemos esto, ¿por qué tú sigues crucificándome a mí? ¿Por qué no te ves a ti? Y eso no fue fácil, realmente no, esa palabra nunca entraba y siempre se cerraba mi corazón. Hasta que un día lo entendí y fue muy liberador para mí, sobre todo en mi matrimonio. Yo siento que por medio de mi matrimonio Dios trabajó mucho, bastante, para que yo pudiera recibir la salvación. Ahora que estoy en la verdad, todavía tengo mucho miedo. O sea, a veces me entra mucho miedo de pensar que si estamos en manos de la carne es un destino terrible. Sobre todo porque pues es duro pensar, bueno, en el momento en el que se unen dos personas, dice pues que se vuelve una sola carne, ¿no? Entonces yo digo, si de mi carne no puedo esperar nada porque soy tremendamente inútil. Porque soy tremendamente incrédula, porque yo nunca he tenido, pues a mí me liberó mucho esa palabra que dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque por la gracia del Señor, aunque yo creía que esa era una maldición para mí, resultó siendo una bendición porque yo no creía en mí misma. O sea, yo creía que yo era buena. Pero no creía en mí misma. Yo decía, bueno, yo soy buena, pero no voy hacia ninguna parte. O sea, estoy aquí, allá, aquí, allá. Realmente no creía. Y si fuera por la carne de él, él mismo me decía, si fuera por mí, estaría aquí, 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 aquí. Entonces yo decía, Dios mío, ¿en dónde vamos a parar? Yo tengo, y eso me hacía aferrarme más y más y más y más a Dios. Entonces, digamos que por medio de esto, Dios trabajó en mi corazón y poco a poco también me ha ido liberando y me ha ido hecho entender que no importa cómo yo sea, ni lo que yo pueda dar, ni mis obras, sino que Él me amó así. Aun cuando, pues por ejemplo, cuando Cristo está, eh, antes de que lo crucifiquen, Él está, ¿cómo es que se llama? En Getsemaní. Dice que Él está orando y está velando y que tanta es su angustia que Él suda sangre. Pero que cuando vuelve, Él había mandado a sus discípulos a que oraran sin cesar. Pero cuando llega, ellos están dormidos. Y yo me acordaba que a pesar de que yo sentía toda esta angustia y juzgaba a mi esposo y me preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué, por qué así, yo cuando leía la palabra me quedaba dormida. Yo no me podía concentrar orando. Ni siquiera sabía qué decir. Y yo decía, Padre. Y yo no sabía si empezar a decir como dicen los católicos, que empiezan a decir, Señor, Todopoderoso, Rey del universo, de la tierra, Yo decía, no, no me sale eso, o sea, ¿cómo hago? Yo ni siquiera podía orar. Pero eso me hizo sostenerme en la palabra hasta el final, de decirle incluso a mi esposo en los momentos, a pesar de yo no ser una mujer así piadosa, una mujer de fe, me hacía que lo único que me podía salvar y que nos podía salvar a los dos era la palabra. Y entonces me hacía aferrarme, tanto que cuando él me decía cosas, cuando su carne estaba así como que despierta,
me hacía poder responder bien o mal, pero yo respondía. Y tremendamente fue la gracia de Dios que ha trabajado, que nos compartía un hermano que decía que los esposos son como un espejo, ¿sí? Que lo que más nos molesta de esa persona es porque nosotros somos así. Y que no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si de pronto estando solo, pues no está como esa otra carne o ese otro querer que a uno lo ata, como que lo jala. Y es porque por medio de mi esposo y por medio mío, o sea, nos ha utilizado a los dos como instrumento para limarnos a cada uno. O sea, hemos sido así como piedras en el río que lima, lima, lima. Incluso en temas de la Biblia, que él, o sea, él ya ha leído como unas 2 veces la Biblia. Yo nunca me he leído totalmente la Biblia. Yo leía y yo me ponía en modo espiritual y decía, bueno, vamos a leer tal cosa. Y así como cuando en el colegio le decían a uno, bueno, lea esta fábula y dígame cuál es la moraleja. Y entonces yo intentaba leer así. Y yo leía un capítulo, incluso yo leía los títulos y yo decía, uy, ese se ve interesante. Y entonces lo leía y al final no entendía nada, nada. O sea, no sentía conexión con el mensaje porque no entendía nada. Entonces, yo para hablarle a mi esposo me sentía muy insegura. Yo cómo le voy a hablar de la palabra si yo no sé nada. Incluso cuando yo recibí la salvación, siempre decían esto de que hay que predicar, que nos mandaron a predicar y hay que predicar. Y yo decía, pero ¿qué digo? ¿Qué hago? Y entonces Dios me ha puesto, la verdad, como un consuelo, un gran consuelo, el hecho de que no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo. Es su gracia. Si respiro es por su gracia. Si tengo un esposo es por su gracia. Si mi esposo me hiere, es su gracia porque está trabajando en mí, en mi corazón. Si yo lo hiero es porque está trabajando él en su corazón y nos estamos limando. Y pues ahorita llegamos del retiro espiritual y tengo mucho gozo porque hablábamos de Melfiboset y decía que él vivía como mendigo, aunque él era príncipe. Y pues yo ya me había acostumbrado a este pensamiento de que yo ya estaba resignada a lo que el mundo, y yo incluso pues cuando estaba en este tema de la depresión, yo en ocasiones me cortaba, ¿sí? Y yo decía, no, yo me voy a matar porque no hay otra salida, porque ya esto está totalmente desechado, porque yo, o sea, yo ni siquiera era capaz de hacer lazos afectivos con las personas. Entonces yo siempre veía como una espectadora cómo la gente hacía su vida, y yo sentía como que no, 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 yo no soy de aquí, yo no puedo. Entonces yo decía, no, yo me voy a matar. Pero en el momento en el que yo lo iba a hacer, yo me condenaba tanto que yo decía, ni siquiera de eso soy capaz. Tanto que hablo, tanto que digo, que no, que sí, que tanto que sufro, que tanto que me quejo, y ni siquiera soy capaz de terminar con mi propio sufrimiento, supuestamente. Pero pues en el corazón yo siempre le decía como que, no, yo no me voy a matar, porque yo no sé qué hay más allá de la muerte. Y si más allá de la muerte no hay descanso. Entonces, pues Dios permitía eso en mi corazón para que yo pudiera llegar acá. Pero incluso llegando acá, yo vivía y aún todavía me ataca mucho vivir con temor. Entonces, por medio del retiro, Dios me permitió ver su gracia, me permitió escuchar los testimonios de los pastores, donde ellos decían literalmente con nada, Dios les había dado. O sea, como dice la palabra, que vivamos como niños, como los que se sientan a la mesa, sabiendo que es hora del almuerzo.
pero que no van a la cocina y miran si es que hay de comer, no. Simplemente me senté a la mesa y allá llegó la palabra. Simplemente, literalmente estaba mm, acostada, mm, desdichada, tirada y en el piso, y llegó mi socorro, llegó mi aliento, y por medio del retiro también, o sea, me da mucho sentimiento pensar que Dios me dio un hogar, que Dios me dio una familia, que Él es mi padre. Yo nunca tuve la oportunidad de compartir con mi papá. Mi abuelo era como el que hacía ese papel, pero yo nunca lo acepté. Sí, yo nunca me acerqué a él, nunca lo escuché. Yo con mi esposo también ha sido muy difícil porque yo siempre he sido como a lo que yo diga o a lo que yo piense. O siempre me ha gustado siempre saber por qué. Entonces era súper loco cuando me decían en las historias de la Biblia, por ejemplo, cuando Noé construye el arca sabiendo que nunca había llovido y le dicen construye un arca. Y él no pregunta por qué, sino simplemente la construye. Y a pesar de que pasan años y años de que no llueve y pasa la vida de otras personas, no sé, en pachanga, en los deseos de la carne, él no dejó de dudar. Entonces me hace mucho sentimiento y me da mucho agradecimiento ver que realmente Dios tiene mucha misericordia con nosotros, de que Él verdaderamente nos ha traído, de que a pesar de que yo no era salva y de que yo no creía y de todo lo que yo pasé, Él tuvo la misericordia y la paciencia, porque digamos que algo que yo cuando no conocía bien de la palabra, yo decía, ay, Padre, o sea, si yo no puedo soportar la carne de mi esposo, no puedo soportar mi carne, ¿cómo tú puedes soportar a todo el mundo? ¿Cómo tú lo salvaste? Y yo decía, wow, definitivamente no, o sea, es gracia sin igual. Dios es el único bueno. Y eso me ha dado mucha esperanza en el corazón. Bueno, espero que les haya sido de ayuda. Pues este es mi testimonio, que solo por la gracia somos salvos.